te bendiga. Amén. Dios te bendiga y recibas en tu casa ese cielo abierto, que es la palabra que el Señor nos dio en esta tarde para poder vivir con las cosas más extraordinarias que Dios tiene. Me sorprendió lo que dijo Dios en la administración. Impresionante lo que el Espíritu nos iba ministrando. El Señor viene para afirmar al que tiene y darle más, porque lo ha cuidado. Pero el que no ha sido precavido y no lo ha cuidado, le será aún lo que tiene quitado. Es tremendo, porque esta es la palabra que el Señor nos dio hoy en la tarde, antes. Y esto es lo que tenemos que cuidar, esto es lo que tenemos que buscar, que el Señor nos ministre y nos lleve a un nivel superlativo, llenos del Espíritu Santo, con poder y gloria. Y yo quiero en esta tarde ministrarles con ese fuego del Espíritu, bajo esa unción poderosa del Espíritu, para que en tu vida haya una manifestación de su gloria. Cómo poder entrar en esos niveles de gloria a través de una iglesia de poder. Y cuando estaba pensando en lo que quería compartir para ustedes, yo le pedí al Espíritu, llévanos a esos niveles. Cada día mi esposa sabe que le pido al Señor, Señor, ilumínanos para enseñar lo que tú quieres enseñar y para formar el cuerpo, el ejército que tú quieres formar en este tiempo. Pero necesitamos hombres y mujeres capaces, entrenados, listos para que la gloria de Dios se manifieste. Y me encantaba en esta tarde tomar un pasaje que nos lleva a ver cómo logramos coronar en cada una de nuestras vidas lo que Dios nos habla de esa iglesia poderosa, que es la que hace conmover las mismas entrañas de Satanás. Y cuando le pedí al Señor, veía en el libro de Efesios, en el capítulo 4, 3 versículos que podemos encontrar bien claritos desde el versículo 11, cuando Él establece esos dones. Pero extraordinario, porque Él decía que Él iba a llevar al que tiene esos dones y los está usando y los está desarrollando a un nivel más alto. Y entonces cada uno es bueno que sepa qué es lo que Dios le ha dado. A ver, lo tenés, Ana María, ayúdame. El 4 desde el 11 al 13 inclusive. A ver. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué soñado está ese relato. Espero que lo tengas subrayado con resaltador en tu Biblia. Sí, espero que lo tengas bien grabado en tu corazón. Acá está la descripción de una iglesia de poder. Una iglesia donde a hombres y a mujeres que la constituye, Él mismo los constituyó como líderes. Pero que en esta tarde el Espíritu, cuando nos ministraba en lo que es la administración profética, Él nos decía que nos iba a llevar a niveles superiores, a niveles superlativos de los que hemos tenido, si lo buscamos, si entresacamos eso vil que hay en nuestra vida y lo llevamos a esos niveles de guardar en nuestro vaso de barro eso precioso. Y Él nos decía que nos iba a llevar a esos niveles. Y Él constituyó eso que hay en vos, eso es lo que Él estableció. Esos dones apostólicos, proféticos, de pastores, de maestros, de evangelistas, y todo lo que conocemos en Romanos 12, en Corintios 12, que no puedo detenerme para enseñar cada uno de ellos. Pero Él lo constituyó con un solo objetivo: perfeccionar a los santos que están en una iglesia para esa obra maravillosa del ministerio que tenemos que desarrollar, que es precisamente que la iglesia ilumine en esta generación perversa con la luz del Evangelio, con el mensaje del Evangelio, con el poder del Evangelio, lo que el reino de los cielos quiere establecer. Y cuando esos dones establecidos por el Señor, que son los líderes, los sacerdotes, los pastores, los profetas, que están en una iglesia, empiezan los levitas, empiezan a desarrollarse,
Entonces empezamos a entrenar a los que vienen detrás, creciendo y recibiendo a Cristo, a un punto de desarrollo, de ser como un hombre parado a la perfección en medio de una situación, lleno de la gloria de Dios, para que lleguemos hasta ese nivel maravilloso de la plenitud de Cristo. Ahora, me encanta entender lo que le pasaba a Pablo. Me encanta ver, búscame Romanos 15, me encanta ver la acción de desarrollo que había producido el Espíritu. Y hoy Ana María decía, qué bárbaro, con qué autoridad el apóstol Pablo hablaba y ministraba, y hablaba aún lo que aprendiste, oíste o viste de mí, esto hacer. Es algo impresionante, y me encanta realzar el nivel que él tenía. Él en el capítulo 15, en el versículo 19, define cómo él fue a Roma. Y cuando él fue a Roma, lo define de una forma extraordinaria. Y dice lo siguiente, miren. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Extraordinario, ¿qué es esto? Pero ¿por qué lo llenó todo? ¿Por qué pudo predicar con autoridad, solicitud, con poder del cielo, con potencia del cielo? Porque él dijo, en el Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu, y porque el Señor lo había constituido como un apóstol, y él bajo esa obediencia, él iba dejando todas las cosas, y guiado con el Espíritu producía poder. Lo que hablábamos el domingo pasado, producía poder. Una de las características, una de las partes del carácter del Espíritu es poder, y él producía esto en él. Y nosotros tenemos que aprender ese proceso, porque si entendemos llegar a la plenitud de la estatura, de esa estatura de Cristo, a ese varón perfecto que tiene que ser la iglesia para que en medio de esta generación ilumine, necesitamos hombres y mujeres, como el apóstol Pablo. Hombres y mujeres que no estén peleando con dejar las cositas viles adentro y que el Señor nos mire y nos diga, no puede darte más, lo que tenías te lo quito porque no te limpiaste. Necesitamos entrar en un nivel de buscar la perfección, la santificación y esa relación de intimidad con el Espíritu para ir sacando todo, y que nuestro vaso, que es de barro, que tiene adentro algo tan precioso que es el tesoro del Espíritu, la sangre y la obra de Jesús, el poder de Dios, pueda estar solito ahí para que brille y nos dé esa potencia del cielo. Ahora, necesitamos entender lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de Roma, cuando en el capítulo, una hojita más adelante, en el capítulo 16, también en el versículo 19, ayúdame Ana María, en el 16, versículo 19, encontramos algo que es tan sencillo en el versículo 19, pero que es tan categórico y determinante, y que cierra esa plenitud de la estatura de Cristo en favor de la iglesia de Cristo, cuando Pablo le dice a los de Roma esto, escuchen. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo me quedo con una mirada retrospectiva, de atrás para adelante, y digo, el Dios de paz, Roma, el Dios de paz, González Chávez, Iglesia de la Comunidad, sí, aplastará bajo vuestros pies a Satanás. Amén. En breve lo aplastará. Ahora, no habla del pastor Ángel, no habla de la pastora Ana María, no habla de un grupo, un puñadito de hermanos ahí como intimidados. Habla de la iglesia de Roma, habla de una iglesia, habla de una delegación, y como el mensaje y la carta de Roma es apostólica, es para nosotros, está abierta para nosotros, y está hablando que nosotros, si hacemos las cosas que Dios dice, vamos a ser parte de una iglesia que en breve, por el obrar de Dios, aplastará a Satanás. Y
cuando hablo de aplastará a Satanás, hablo aplastará la brujería, aplastará la hechicería, la macumba, la umbanda, la quimbanda, el vudú, aplastará los efectos que hacen los hechizos y los conjuros, la ciencia cristiana, todo lo que es la magia negra, blanca y los nombres que quiera, lo aplastará, aplastará el pecado que mora en vos, te ayudará esa obra de Dios a sacar la obra de Satanás de tu vida y a guardar ese vaso de barro de una forma preciosa y maravillosa para que solo ahí destelle la gloria de Dios. Ahora, lo primero que dice en el versículo 19 y el primer punto es, dice que ha sido notorio, y cuando hace esta expresión notorio, está hablando que todos en la tierra, esa gran nube de testigos que dice Pablo, que dice el escritor de los Hebreos, no Pablo, no puedo certificar, el escritor de los Hebreos, cuando dice que hay una gran nube de testigos que nos rodea, ¿sí? Y cuando entendemos eso, que Pablo también lo habla a los romanos, le dice tan claro, por vuestra obediencia, esa obediencia tuya, mi hermano, mi hermana, escuchá, tu obediencia, el deseo de entresacar lo vil de tu vida, el deseo de obedecer al Señor, el anhelo desesperado de tu alma, de ponerte a una con el Señor, ese estado de obediencia, ese estado de decisión, esa vocación que produce el Espíritu Santo en tu vida, va produciendo algo. Todos los que están alrededor saben de tu obediencia y están diciendo algo. Si este sigue siendo obediente, tenemos un problema, este será un pelotazo en contra para nosotros. Lo dice Satanás y lo dice el diablo con todo su ejército, y lo importante es que pongas la obediencia, que saques lo antinómico a la obediencia, que es la rebeldía, ¿sí? Que es la desobediencia. Y cuando Dios te habla de cambios, cuando Dios te ilumina por el Espíritu que hay que sacar cosas, no hay que dudar, hay que luchar hasta que se quiebre, hasta que ese yugo se pudra y hasta que salga por la unción esas cosas que no traen iluminación a nuestra vida. Y cuando empezás a ver eso, Pablo dice un poquito más: quiero que sean sabios y entendidos para el bien. Hay algo que siempre lo vas a tener claro, porque siempre lo he declarado. Cuando miraban a Daniel allí en la antigüedad, en la Babilonia, y el rey y los 120 sátrapas y el pueblo, dice que ninguno podía percibir en Daniel otra cosa que no sea un espíritu de inteligencia, de sabiduría, un espíritu que era superior al que tenían todos, porque Dios estaba con él. Y esto es ser sabios, entendidos para el bien. El domingo les hablaba de la iglesia de Sardis, y cuando el Señor hablaba, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y les enseñaba que los 7 espíritus de Dios no son 7 espíritus separados, sino que habla del carácter del Espíritu Santo, y que en Isaías 11, 1 y 2 habla que ese carácter, esta inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, nos ilumina, nos llena de su gloria, nos da consejo, nos da el poder. Y cuando eso viene a tu vida, en esa revelación, la manifestación del Espíritu, Él te hace sabio y entendido para estas cosas, que son las que tenemos que aprender. Muchos hay sabios para hacer negocios en el mundo, hay muchos sabios para manejar las redes y estafar a la gente, hay muchos sabios que es en la ciencia solamente y en la sabiduría humana. Pero esto es lo sabio que viene del carácter de Dios, que se llama Espíritu Santo, y cuando se posa en tu vida y cuando viene a tu vida, no lo tienes que contristar, no lo tienes que dejar que Él se ponga triste y se ofenda, sino que Él se maximice y Él pueda desarrollar todo su carácter para que seas un hombre y una mujer llena de sabiduría, y que cuando tengas que ver los negocios de Dios, cuando tengas que entrar en las direcciones de Dios y en las acciones de tu vida para establecer el reino de los cielos por el mandato de Dios y del Espíritu, específicamente en este tiempo, pues tengas la sabiduría. Y dice, ingenuos para el mal, ingenuos. Muchos conocemos que vos decís algo y lo decís de una forma ingenua y lo toman como ¿qué? Como el doble sentido, y ya se empiezan a reír cuando vos dijiste algo que ni te diste cuenta que lo estabas diciendo. Está bien, seguí siendo así, es mejor que seas pavo para el mundo,
pero es mejor que seas el que guarda por obediencia a los consejos del Espíritu Santo, porque eso te va a llevar en breve a una situación donde los demás quedarán aplastados por Satanás, pero vos, porque Dios estableció eso extremadamente para vos, cuando en las bendiciones de Deuteronomio 28, allá por el 10 me parece que es, que dice, Él no te puso por cola, Él te puso por cabeza, Él no te puso abajo, Él te puso arriba para que brille esa gloria. Y cuando vos empezás a vivir esto, vas a vivir lo que vivió la iglesia de Roma en un tiempo de explosión espiritual, la iglesia de Éfeso, las iglesias que permitieron que el poder de Dios se meta y que en cada uno de sus líderes la manifestación gloriosa de eso que Dios estableció en la unidad perfecta, empecemos a desarrollarlo. No te olvides que en Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro muy claro, yo voy a establecer sobre esta roca, sobre su vida, sobre la vida de Jesús, una iglesia. Y te garantizo, Pedro, y le garantizo a todo el mundo que escuche y que lea esto, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Tenemos una delegación, tenemos una palabra extraordinaria, y el único que puede llevarnos a cumplir esa delegación del Señor, esa palabra explosiva que va a quedar aplastada bajo el pie de la iglesia, bajo la presencia de la iglesia de Cristo, cuando está llena por el Espíritu Santo, las puertas del Hades, la obra de Satanás, lo dice por todas partes, pero tenemos que tener el fuego y la unción, la presencia maravillosa del Espíritu Santo sobre cada uno para activar eso que decía Pablo, con potencia, con señales, con prodigio, lleno del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el idílico, todo lo he llenado con el poder del Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso y qué bueno. Ahora necesitamos entender claramente una herramienta que Satanás usa con una continuidad y estratégicamente para que la iglesia no tenga poder, y es el acuerdo, es la desunión. Hoy estamos acostumbrados en Argentina a hablar de una palabra, la grieta, y la grieta produce una separación entre dos personas, la grieta en un matrimonio, la grieta entre el pueblo, entre la política, la grieta por todos lados, y la grieta adentro del pueblo de Dios no puede estar, mis hermanos. Y esto es algo que con esa sabiduría, con eso de ser sabios y entendidos para el bien, ingenuos para el mal, porque Satanás llena tu cabeza contra tu hermano, contra tu hermana, y son ungidos, son establecidos por Dios, pero vos, guiado, influenciado por Satanás y por el mundo de Satanás y el reino de Satanás, muchas veces sos protagonista de esa grieta. Dejás que en tu vida se consuma lo que Dios estableció para desarrollar poder en la iglesia, y empezás a ser producto de una grieta cuando juzgás, cuando señalás. La Biblia dice algo extraordinario. Si dos, Mateo 18, del 18 al 20 lo dice tan claro. No necesito ni siquiera que lo leas, Ana María, pero dice algo claro, tan sencillo. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, mirá lo maravilloso y extraordinario. Si vos y yo me pongo en acuerdo en la tierra, si vos y yo, Ana María, nos ponemos de acuerdo en la tierra, acuerdo es algo absoluto en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que nos enseña el Señor, en cuanto a la decisión y la vocación de servirlo, en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo. Dice, lo que atemos en la tierra, acá en la tierra, en el cielo será atado, y lo que desatemos en el cielo, en la tierra será desatado. Otra vez digo, si dos o tres de vosotros se ponen de acuerdo, lo que pidan al Padre en mi nombre les será hecho. Hay un poder, hay una sustantibilidad en el poder y en la delegación de Dios. Las puertas del Hades no pueden prevalecer, pero hay una enseñanza extraordinaria en el libro de Efesios. Eso sí que quiero que me lo leas. Es extraordinario cuando en el capítulo 1, en el versículo 22 y 23, solamente ahí, es extraordinario cómo el apóstol Pablo a los efesianos les enseña de la gloria de Dios, les enseña del poder de Dios. Hay algo tan grande y extraordinario que el mismo Jesucristo vino a la tierra, murió y venció, aleluya, venció a Satanás, gloria a su nombre, venció a la muerte, venció al infierno, y Él es nuestro Señor, y Él nos prometió que iba a estar en nosotros. Y Él dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23, esto, escúchenlo, miren. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso es el Padre que lo hizo.
cuando lo recibe a Jesucristo. El Padre somete a los principados, a las potestades, a los señoríos, todos, no hay uno por arriba de él. Sometió todo bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Es extraordinario, mis hermanos. Esto tiene que estar subrayado, esto tiene que estar grabado en tu corazón. Esto no puede estar archivado en las palabras de la Biblia encerradas en tu mesa de luz. Esto tiene que estar activado. Es Dios, el Padre, que por la obra de Jesús, que venció, aleluya, a Satanás, Él dice, el Padre, sometió todas las cosas bajo los pies. ¿Y saben qué? Lo dio el Padre por cabeza a la iglesia, por sobre todas las cosas. No hay nada, mi hermano, debajo de Dios. No hay nada debajo de Dios que esté arriba de la iglesia de Jesucristo. No te puedes levantar contra tu hermano, no te puedes levantar a juzgar, no puedes perder la potencia y la gran poderío que nosotros tenemos en esa unidad. Pues entonces tenemos que construir algo tremendo. La iglesia de Cristo está sobre todas las cosas, y es el poder delegado. Es lo único. El 23, ¿me lo podés volver a leer, Ana María? El 23 dice algo extraordinario. Eso dice que la iglesia es su cuerpo. Es su cuerpo. Dale, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es la iglesia. Por eso yo te decía, tenemos que conformar una iglesia de poder. Tenemos que empezar a entresacar lo vil de nosotros y saber que Dios nos ungió con Espíritu Santo y fuego para que hagamos las obras que Jesús hizo, echando fuera a los demonios, deshaciendo todas las obras del diablo, libertando a los oprimidos por el diablo y ministrando y estableciendo el reino de los cielos. El Señor lo estableció, Él nos dio dones y tenemos que desarrollar. Esos dones son para desarrollar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un cuerpo perfecto. Esto es, Dios hizo que esa autoridad que es Cristo, que lo venció a Satanás, sea parte de un cuerpo establecido por Él, delegado Él los dones, y que puede estar por arriba de todas las cosas en la tierra, y que todo, la iglesia, todo, a donde no llegue la iglesia es donde no hay poder. A donde no puede llegar es donde Satanás ha metido oscuridad. ¿Pero por qué no puede llegar? Porque no tiene luz. La iglesia puede llegar a todo, porque todo lo que hace Satanás está debajo del cuerpo de la iglesia de Cristo, debajo de los pies, lo dice Romano. Tenemos que entrar en esa revelación, tendremos que entrar en ese conocimiento. Dice el apóstol Pablo, sean sabios, entendidos para el bien, la frescura, la revelación de la palabra. Y cuando eso sucede, Satanás, por el Dios de paz, operando en el desarrollo de una iglesia, por el cuerpo que lo forma una cabeza que es Cristo, todo lo llena en todo. Miren, cuando me detengo a entender lo que decía el apóstol Pablo del misterio, más que del misterio, el ministerio de la iglesia de Jesucristo, me encanta pararme y detenerme en Efesios 3 y observar el versículo 10, porque en este versículo entiendo la función del cómo pararme arriba de las puertas de la iglesia. Ya viene un desarrollo, ya entendí que es el cuerpo, ya entendí que es en la unión, ya entendí que Dios delega y establece dones, ya entendí que tenemos que desarrollarnos unos a otros, ya entendí que el poder de la iglesia puede llegar a todas partes y no hay un lugar que no lo alcance. Todo, hasta cierra las puertas del Hades. Pero ahora empiezo a entender cuál es el ministerio. Una vez que las puertas del Hades tienen los pies de la iglesia arriba, tenemos un ministerio extraordinario que el Señor nos lo delegó y Pablo lo aclara muy bien. ¿Me puedes leer el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo arranca la primera parte?
para que la multiforme sabiduría de Dios. Ay, no más. Para que la multiforme, esa forma múltiple de sabiduría, de expresión, de buena voluntad, de toda su bonanza para con sus hijos, tiene que ser dada a conocer por alguien, la iglesia de Jesucristo. No hay otro cuerpo. No hay otra forma. Por eso tenemos que ayornarnos y ponernos a derecho a la palabra de Dios. Por eso la unción tiene que bajar. Por eso les hablamos y les enseñamos de lo que dice la palabra, no lo que dice la tradición, no lo que dice la mentira de la religión, no lo que dice todo lo que dicen, que dice la Biblia y no lo dice. Doctrinas de viejas, dice Pablo a Timoteo. Tradiciones que vienen de genealogía en genealogía. Pero cuando pones la viva, fresca, siempre poderosa palabra de Dios en tu boca, en tu corazón, y ella trae a vos una rehabilitación y te va cambiando y te produce ese hombre, ser parte de ese cuerpo que es un hombre perfecto a la estatura de Cristo. Todo lo llena en todo. ¿Y sabes qué? Esa iglesia se para frente a los principados, a las potestades, a las autoridades, a los gobernadores, y esa iglesia, como lo llena todo, le dice lo que tiene que hacer cada uno. No se sujeta a lo que dice Satanás, no se sujeta a las variantes que este mundo Satanás va generando con esa turba de manifestaciones. No se sujeta a lo que el mundo en el libertinaje sexual va llevando. No se sujeta a las directivas de los políticos cuando dicen las cosas que dicen contra Dios cuando están jurando sobre una Biblia. No se sujeta a los principios y a todas las prácticas que son manejadas por el diablo. Adentro del corazón de cada integrante de ese cuerpo de Cristo hay algo inflamable. Es el fuego del Espíritu Santo, es la unción que desciende, esa administración que prometió Jesús que iba a ser poder. Y en esa actitud de cuerpo, parado frente a con los pies sobre el Hades, porque tenemos la cabeza que es Cristo, le decimos a los principados, se van fuera. Le decimos a las potestades, se van fuera. Y todo, absolutamente todo, la iglesia de Cristo lo llena. Hermanos, hay una realidad, hay una flaqueza, hay una necesidad, hay algo que nos está faltando, hay algo que es una decisión y una vocación personal. Es algo que vos y yo tenemos que determinar. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia de Cristo? ¿Qué está funcionando en nuestra vida? ¿Qué es lo que decimos que es la iglesia? Y a veces sometemos todo a la visión de un pastor, de los líderes. Pero ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con las cosas que tienen que morirse y no se mueren? ¿Qué está pasando con las cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida para que seamos llenos de la gloria de Dios? ¿Qué está pasando con las cosas que nos habla el Espíritu? Somos oidores avenedizos, somos conocedores, pero no guardamos. Bueno, esa es la consecuencia de que en vez de que vos te pares como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, con potencia del cielo frente a los demonios te ceben mate. Y yo quiero decirte en esta tarde maravillosa que hay algo poderoso de parte de Dios. Dios nos llamó para que de las tinieblas resplandeciera en nosotros la luz admirable del Evangelio de Cristo. Y el Señor nos enseñó con hombres poderosos como el apóstol Pablo, que si lo buscamos, el poder de Dios opera y deshace las obras de las tinieblas. Miren lo que pasó en Éfeso. Estudien el capítulo 19 de los Hechos y se quedarán con los ojos abiertos como el poder de Satanás, que dominaba por siglos una ciudad, una zona, el lugar y el centro de todo lo que era el satanismo estaba en Éfeso. Fue transformado porque un hombre se jugó, formó a otro grupo de hombres, se estableció un cuerpo, Cristo fue cabeza y el Espíritu Santo hizo algo extraordinario. Dice la palabra que por el brazo de Pablo Dios hacía cosas extraordinarias. Y esto es lo que necesitamos hoy, hombres y mujeres que digan, voy a tomar una determinación, voy a cambiar mi vida, voy a transformar mi vida hasta el punto que no quede nada, voy a luchar para que no quede nada de esas cosas que no son buenas, conforme a lo que dice la palabra, y edificar en mi vida una santificación
para que el Espíritu Santo, solo Él, solo por la sangre de Jesús, solo por el amor de Dios, pueda llenar nuestros vasos, y nuestros vasos irradien la gloria, irradien el poder, y Satanás, por la obra de Dios, pueda cumplir su palabra a través de cada uno de nosotros, en lo individual y en lo grupal, y podamos formar esa iglesia, ese desarrollo para que cada hermano pueda llegar a ese nivel de desarrollo espiritual, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y seamos esa iglesia que todo lo llene en todo. Quiero solamente, para terminar, que me leas un versículo, Ana María, que está en el Salmo 133. Es algo tranquila, búscamelo tranquila. Es algo extraordinario que viene del Espíritu, porque hay algo que quiero que entendamos. No solamente Pablo en el Nuevo Testamento, después de la concepción de todo lo que es el cristianismo y la edificación, ya en la profecía del salmista estaba explicando lo que es una iglesia para que vivamos en vida eterna, en bendición, en alegría, en esa plenitud absoluta que puede vivir un hombre y una mujer, en esa concepción de la palabra del Señor, de ser totalmente obedientes, de ser totalmente sabios y entendidos, de ingenuos para el mal, de esa capacidad de tener por la sangre de Cristo la libertad de nuestras cadenas y sacar todo lo que no es bueno y ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida más maravillosa. Este pasaje dice lo siguiente, escúchenlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué bárbaro! Cuando vos te parás, y con esto termino y cortamos, y no les puedo decir nos vamos a casa, sino nos quedamos ahí macerando, trabajando esta palabra. Si los anotaste a estos versículos, seguirle pidiendo al Espíritu Santo la iluminación. Pero la figura clarita acá, en este cuerpo que habla el salmista, es un cuerpo por donde una unción baja desde la cabeza, desde la barba, por sus vestiduras. Esa unción representa al Espíritu Santo. Ya era una visión de lo que iba a ser el cuerpo que iba a hablar el apóstol Pablo, lo que iba a enseñar para que la iglesia sea efectiva. Y estaba hablando de esa visión de armonía, de vida eterna, de bendición. Pero estaba hablando qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. No habla de grieta, no habla de juzgar, habla de desarrollarnos, habla de empujarnos unos a otros al bien, habla de exhortarnos, de alentarnos, de decirnos vamos porque con Dios hay bendición, vamos porque Dios nos llamó a esto, vamos porque hay una retribución que viene pronto sobre las iglesias de Cristo, cuando en este tiempo cada uno sepa que Dios está mirando la vida de cada uno. Y esto fue la administración muy fuerte. Me quedé sorprendido al comienzo, se lo dije. Y termino con esto. El Espíritu dijo que el que tiene poco le será retenido y quizás quitado. Y el domingo pasado el Espíritu nos dijo, el que tiene las obras al morir, reavívelas. Te dije, soplá, soplá. Soplá para que el Espíritu Santo avive en vos. Y sepan esto, que cuando Él empiece a avivar, lo que está en tu vida es un deseo, un hambre, un anhelo, una vocación, una desesperación para ser saciado por todo esto que el Espíritu quiere traer sobre los hijos. Y dice que al que se le dio, se le dará más. Y esto es el tiempo. Cuando aquellos que por una vocación, por el Espíritu, empiecen a cuidar la iglesia de Cristo, desesperadamente entender lo que es vivir juntos y en armonía, en la unidad, empezando con vos y con tu matrimonio, empezando con vos y con tu vecino, con los hermanos en Cristo. Entonces, el Dios de paz, en breve, aplastará a Satanás bajo tus pies. Hay una necesidad, la iglesia de Cristo
ha perdido en el mundo por la religión el rumbo, en el mundo el rumbo que tenía que tener. Pero en estos tiempos el Señor va a desatar el más grande avivamiento sobre las iglesias aquellas que entiendan este mensaje y lo empiecen a buscar al Señor con todo el corazón. Señor, ministranos en esta tarde. Revélanos tu palabra. Enséñanos con esa excelencia que puede producir en la enseñanza el Espíritu Santo, para que seamos sabios y entendidos para el bien y las cosas de tu palabra. Pero por sobre todo, enséñanos, mi Señor, a que podamos estar en esta tarde disfrutando de la unidad, del poder y de la unción que el Espíritu Santo nos quiere dar. Señor, llénanos ahora, bendícenos, ilumínanos y que por todas partes se escuche, se entienda, que haya obediencia por todos los lugares y los demonios vean que Dios se está manifestando en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Te bendecimos por tu enseñanza y te pedimos que nos ayudes a aplicarla. Dios te bendiga en esta noche y la unción de Dios esté ahí en tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor y con toda alegría y con todo el corazón nos encontramos el domingo a las 9 de la mañana para disfrutar un tiempo de la previa y a las 10 el próximo culto así, todavía establecido a través de las redes, a través de la radio. Dios te bendiga. Chao.